Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda clase del curso de arriendo, análisis legal del contrato de arriendo. Que tengan todos muy buenas tardes o muy buenas noches, como ustedes prefieran. ¿Me confirman, por favor, si tenemos audio? ¿Se escucha bien? Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy, en donde vamos a tocar dos temas principalmente. El primer tema tiene que ver con las cláusulas y el segundo tema tiene que ver con los derechos y obligaciones tanto de arrendador como de arrendatario. ¿Sí? Bueno, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada y también confirmar que tenemos audio y video. Si por alguna razón, si alguno de ustedes tiene en este minuto su pantalla en negro, pero sí tiene audio, la recomendación sería desconectar el antivirus o cambiar de navegador, ¿ya? Sin embargo, no debiésemos tener inconvenientes ni de video ni de audio, pero por si acaso, ¿ya? Entonces, como les decía, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hicimos en la clase pasada. Y lo primero que vimos, lo primero que hablamos, fue poder reconocer cuál es el marco legal que regula el arriendo urbano, ¿sí? Y este marco legal está dado principalmente por la ley 18.101, que establece cuáles son las condiciones a través de las cuales se va a realizar este contrato de arriendo. El arriendo, como decíamos, dentro del radio urbano y que también decíamos tiene ciertas características. Por ejemplo, ustedes tenían algunas dudas que vamos a comentar con respecto a qué podía hacer en caso de esas situaciones en donde mi modelo de negocio no se ajusta a las protecciones que entrega la ley, porque la ley aplica frente al arriendo habitacional desde el punto de vista no comercial. A ver, ojo, cuando digo no comercial, me refiero a una actividad de arriendo, de alojamiento tipo hotelero, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, muchos o algunos de ustedes que estaban presentando este modelo de negocio de arriendo diario o arriendo vacacional, preguntaban cuál es el contrato que se puede o cuál es el contrato que se genera en esos casos, ¿ya? Eso lo vamos a comentar y también les tengo algunas actualizaciones con respecto a la estructuración del curso, ¿ya? Entonces, decíamos que la ley 18.101 es la que establece el marco regulatorio para poder arrendar la propiedad y que ese marco regulatorio finalmente se lleva al papel a través del contrato de arriendo. Y con el contrato de arriendo quedan claras cuáles son las condiciones a través de las cuales también vamos a realizar este arrendamiento y dijimos, alcanzamos a mencionar y lo vamos a repetir hoy, que hay cierta estructura, ciertas cláusulas que hacen que el contrato de arriendo sea un contrato de arriendo. Una compañera, si mal no recuerdo, preguntaba sobre cláusulas accidentales o de su esencia. Ahí tratamos de explicar que la esencia del contrato de arriendo es que se entregue el uso de la propiedad a un arrendatario y que ese arrendatario, por usar la propiedad, va a pagar algo que se conoce como la renta o el canon de arriendo. Y que ese monto se estipula de qué forma se va a pagar, ¿ya? Luego de eso, podríamos agregar otras cláusulas que hacen que el contrato sea mucho más seguro y que también son cláusulas que se adaptan a las características, de la propiedad que se está dando en arriendo. Y en función de eso es que yo les pedí que me enviaran qué cláusula agregaría usted a un contrato de arriendo. Y las cláusulas que me enviaron, si bien no todos participaron de la actividad, y eso se entiende por temas de trabajo o el tema que sea, bueno, las cláusulas que me enviaron efectivamente se pueden agregar al contrato de arriendo y en el contrato que vamos a revisar y que vamos a seguir revisando en esta oportunidad, tenemos el artículo o el punto en donde se agregan. ¿Ya? Ese es como a grandes rasgos el resumen de la clase. Entonces, vamos a volver a revisar estas cláusulas, vamos a explicar un poquito más y vamos a también quedar claros que en nuestra primera clase, como les decía, hablamos del marco legal, los elementos esenciales del contrato y sobre qué aplica la ley 18.101. Y hoy día vamos a hablar derechos y obligaciones del arrendador, derechos y obligaciones del arrendatario. Esos son los objetivos de la clase de hoy. Me gustaría retomar y hacer hincapié en lo siguiente. Hace mucho tiempo que nosotros en Learning Group estamos realizando el curso de corretaje de propiedades. También hacemos cursos de arriendo, de operación de arriendo. Y lo que hemos aprendido o algo que ha llamado nuestra atención es que muchas veces los problemas que se plantean, los problemas que ustedes pueden plantear con respecto a cómo se hace, cómo recupero, cómo cuido, tienen que ver con problemas más de operación que problemas de marco legal. En la primera clase dábamos un ejemplo. Si tenemos un seguro del auto, si tenemos asegurado nuestro auto, si tenemos asegurada nuestra casa, de todas maneras vamos a tratar de cuidarla y protegerla a través de nuestras acciones. Entonces, lo que pasa en arriendo es que a veces existe demasiada confianza en el contrato y descuidamos la operación que hay que aplicar cuando yo
me dedico a prestar el servicio de arriendo, porque es un servicio. Entonces hay que tener claridad con respecto a que a este servicio de arriendo que yo estoy entregando, yo digo porque asumiendo que yo soy la dueña de la propiedad, si yo pongo mi propiedad en arriendo, no puedo esperar que sea solamente el contrato de arriendo el que va a proteger mi propiedad. Y desde ahí es que el paso a paso, al momento de tener una propiedad protegida, comienza, y es algo que vamos a comentar, con un buen perfil de arrendatario. Ese es el primer paso que debemos dar a la hora de decidir poner nuestra propiedad en arriendo. Y no digo solamente a las entrevistas, sino que hablo de un paso anterior. Establecer cuál es el perfil que calza con la propiedad que yo tengo en arriendo. La propiedad que voy a poner a disposición en el mercado para que potenciales arrendatarios que cumplan con cierto perfil visiten y que luego de una entrevista yo voy a poder decidir si califican o no. No sé si hay alguna pregunta a esto. Lo que van a escuchar es que voy a abrir una Coca-Cola. Entonces, las cláusulas que vamos a comentar, las cláusulas que vamos a revisar a continuación, van de la mano de esta operación de arriendo. Y lo que suele fallar habitualmente es la operación de arriendo, el cómo tengo que trabajar en este negocio y no el contrato necesariamente. ¿Ya? El contrato es uno de los tantos seguros que yo debo tener. Seguros me refiero a, voy a decir otra cosa. El contrato es uno de los tantos pasos, que yo debo cumplir para tener un arriendo lo más seguro posible. Porque el arriendo es un negocio que tiene riesgos y lo que uno busca es poder controlar esos riesgos. Entonces, de acuerdo a la experiencia, la mayoría de los riesgos que no controlamos son porque nos falló un paso en la operación, en el cuidado que yo debo tener y no necesariamente que el contrato está mal hecho o que le faltó alguna cláusula. Como los contratos son casi, se van pasando de unos a otros, en notarías tienen modelos que se van copiando, si usted le hicieron el contrato en notaría, probablemente usted va a copiar ese contrato. El contrato en sí no suele tener fallas. Lo que suele fallar es la forma en cómo el arrendador aplicó ese contrato, o mejor dicho, no aplicó las cláusulas del contrato, ¿ya? Entonces, la idea es que el contrato de arriendo tenga las cláusulas que lo hagan lo más seguro posible. Y nosotros mencionamos aquellas, o alcanzamos a mencionar algunas cláusulas en la clase pasada. La primera y más importante es, ahí me faltó una. La primera y más importante es la identificación de las partes. Se debe identificar claramente quién es el arrendador, quién es el arrendatario, ¿sí? Claramente individualizados. ¿Se acuerdan que esto lo comentamos en la clase pasada? Se debe individualizar, indicar quién es el arrendador por una parte y el arrendatario por la otra parte. Supongamos que Roxana es la dueña de la propiedad, es la parte arrendadora. Entonces, Roxana me contrató a mí para que yo administre su propiedad. Esto quiere decir que cuando se firme el contrato de arriendo, va a aparecer doña Roxana Espinosa Figueroa como dueña de la propiedad. La vamos a identificar, vamos a decir su RUT, su dirección, su estado civil, su oficio, y vamos a decir que está representada por doña Carola Estay Varas, y va a aparecer mi RUT, mi estado civil, mi fecha de nacimiento, mi dirección, mi oficio, y va a decir, según consta en el poder entregado en tal fecha, ¿sí? Eso en el caso de que usted sea corredor o corredora de propiedades. Entonces, esa primera parte de individualización de las partes es muy importante dentro del paso a paso. Lo segundo es poder individualizar la propiedad. ¿Cuál es la propiedad que se va a arrendar? Y cuando hablamos de cuál es la propiedad que se va a arrendar, debe quedar claramente establecida la dirección, el rol y la descripción que sale en, por ejemplo, la escritura de compraventa o en qué fojas se encuentra inscrita la propiedad, ¿sí? Según consta en escritura tanto fojas, foja, número y año. Foja, número y año, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de su destino, se refiere a si tendrá un destino habitacional o un destino comercial. Habitacional quiere decir para arriendo, para que una persona viva, para que un grupo familiar viva allí, ¿sí? Y comercial quiere decir para que se desarrolle cierta actividad que genere ingresos. En función de eso, alguien planteaba una cláusula en donde se estableciese la cantidad de personas máximo que podían ocupar la propiedad. Y esa es una cláusula que se puede agregar. Se puede agregar en la propiedad y su destino. ¿Por qué en su destino? Porque como cláusula podríamos agregar,
La propiedad ubicada en Guardia Vieja 202, Comuna Providencia, rol 27413, inscrita en el Conservador de Santiago, Afoja, número, año, tanto, ¿cierto? Su destino es el uso habitacional por parte de doña Carola Stayvaras y su grupo familiar compuesto por 4 personas. Los habitantes de la propiedad o el número de habitantes de la propiedad no podrá superar las 5 personas. ¿Es una cláusula que se puede poner? Por supuesto que sí. Y si no se cumple esa cláusula, podemos establecer distintas repercusiones. Primera es que le dé derecho al arrendador a poner término inmediato al contrato de arriendo. O la otra es que le podría dar derecho al arrendador a subir el arriendo, por ejemplo, en 20,000 pesos si es que los ocupantes son 5. Es solo un ejemplo. Si usted arrienda una casa que tiene 4 habitaciones, ¿sí? Y la arrienda una persona, ¿usted cree que esa propiedad va a estar desocupada? Mire, esto de arrendar una casa que tenga 4 habitaciones, que es arrendada por una persona, es un muy buen ejemplo con respecto al perfil. Si usted tiene una casa con 4 habitaciones, ¿esa casa tiene un destino individual o grupal? Estoy hablando de la selección del arrendatario. ¿Esa propiedad tiene un destino más individual o grupal? Ahí estoy compartiendo la misma presentación porque yo hice una modificación. Entonces, la propiedad, en el ejemplo que estoy dando, tiene un perfil más grupal, ¿cierto? Y en ese grupal vamos a definir, bueno, como está en un barrio familiar, hay jardines infantiles, hay colegios, entonces un grupo familiar. Porque quizás si fuese un departamento que está en un barrio universitario o una casa que está en un barrio universitario, podríamos decir, sí, es grupal y será utilizada o ocupada, arrendada por un grupo de estudiantes. Entonces, eso es muy importante porque cuando tú arriendas la propiedad a una persona y esa propiedad tiene 4 habitaciones, lo más probable es que se vaya a generar subarriendo, independientemente que tú lo tengas prohibido en el contrato. La única forma concreta que tú tienes para poder controlar el subarriendo es que realices las visitas periódicas a la propiedad, ¿ya? Y eso es parte de la operación. Entonces, la segunda cláusula importante y que mencionamos en la clase pasada tiene que ver con la individualización de la propiedad y su destino. Y ese destino, el que se le va a dar, también tiene que estar enfocado en el perfil del arrendatario o perfil de la arrendataria, ¿sí? Tiene que haber un perfil y ese perfil tiene que encajar con las características de la propiedad. Lo tercero que se establece es cuánto vale el arriendo. Eso es muy importante, establecer el valor del arriendo. El arriendo se puede establecer, como vimos, en pesos. Usted puede establecer que el valor del arriendo es de 520,000 pesos mensuales. O también podría poner que el valor del arriendo corresponde a 12 UFs mensuales, 12 UFs mensuales, por ejemplo. Ya, ¿y a qué valor? Bueno, el valor de la UF será al que corresponda a la fecha de pago, ¿sí? A la fecha de pago. Entonces, aquí viene la otra la cláusula, que es importante, que es esencial para el contrato, que tiene que ver en qué fecha se va a pagar el arriendo y de qué forma. Si se va a pagar a través de depósito o transferencia, tiene que estar claramente identificado quién es el titular de la cuenta, todos los datos de la cuenta y a qué correo se envía la información. ¿Ya? Oh, creo que aquí hay un error. Sí, absolutamente hay un error porque esta no es la presentación, me equivoqué, chiquillos. Me dan un segundo, por favor, para poder cargar la presentación que corresponde, porque como podrán ver, se acabó y probablemente le subí la misma presentación a ustedes. Me parecía extraño. ¿Me dan, por favor, 5 minutos para cargar la presentación correcta? Porque le falta como 46 diapositivas. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Ya vamos a regresar en 5 minutos porque voy a cargar la presentación que corresponde, que en ningún caso es la que está apareciendo ahora. ¿Ya? Me dan 5 minutos, tengo las 19:28, regresamos a las 19:35. Ya. Ahora sí. Bueno, faltan 3 minutos porque dije las 19:35.
Son las 19:33, pero ahí ya estoy compartiendo el archivo que corresponde. No sé si Cristian lo pudo bajar. No sé si está por ahí. Ya, regresamos. Falta un minuto, ¿me confirman, por favor? Ok. Ya, ahí está el archivo que corresponde. Y ya estábamos regresando. Entonces, como les estaba comentando, aquí el tema tiene que ver con establecer una fecha concreta de pago y de qué forma también se va a realizar esta forma de pago. La forma de pago tiene que quedar detalladamente descrita en el contrato de arriendo. Si es transferencia o depósito, se debe indicar cuáles son los datos de la cuenta, quién es el titular, a qué correo se envía la copia, a qué correo se envía la copia de la transferencia o voucher de depósito, y también vamos a indicar que el comprobante, el voucher de depósito, la boleta de depósito, se considerará comprobante de pago del arriendo, ¿ya? Si el pago se realizará de forma presencial, es decir, el arrendatario tiene que ir a alguna dirección a entregar el pago, se tiene que indicar a qué dirección y entre qué horarios, ¿sí? Eso también es súper importante de poder considerar. Si se va a recolectar el pago del arriendo, es decir, ustedes van a ir personalmente a cobrar el arriendo, también se tiene que indicar quién es la persona que asistirá a realizar ese cobro, y debe quedar claro que tiene que entregar algún comprobante en donde indique la fecha, el monto que se pagó y esa boleta, ese vale, debe quedar una copia en poder del arrendatario y en otra en poder del arrendador. ¿Ya? Eso es importante de considerar. Cláusulas del contrato, si es reajustable o no. Y aquí me quiero detener en algo que es bastante crítico, porque esta cláusula, la cláusula de reajustabilidad, es la primera cláusula que se rompe. ¿Y quién creen ustedes que rompe esta cláusula? ¿Quién rompe esta cláusula? ¿Quién es el primero o la primera en romper esta cláusula? ¿Qué creen ustedes? Hola, Víctor, bienvenido. Ya, contestemos el tema de la cláusula y contesto a Roxana. Los primeros en romper la cláusula del reajuste es el dueño, es decir, la parte arrendadora, el arrendador o su representante, ¿sí? El propietario, la propietaria o el corredor o la corredora que está representando. Y cuando digo el que la rompe es porque no la aplica, no porque la aplique mal, sino que no la aplica. Se le olvidó que en el contrato había estipulado que se reajustaría cada cierto tiempo y de acuerdo a cierto criterio, ¿sí? Entonces lo que sucede es que luego quieren reajustar en forma retroactiva y eso no se puede hacer o queda a discusión, ¿cierto? No hay forma luego, a menos que la parte arrendataria no conozca sus derechos, no hay forma de cobrar retroactivamente y desde cierto punto de vista yo considero que no corresponde tampoco, ¿ya? Aquí el encargado de hacer que el contrato de arriendo se cumpla es usted. Y si no hay tiempo o no hay la suficiente atención para entregarle a esa operación de arriendo, es mejor contar con el apoyo de un administrador o de una administradora. Lo que habitualmente se usa en nuestro país para reajustar el valor del arriendo es el IPC. El índice de precios al consumidor es la referencia que se utiliza para poder actualizar o reajustar el valor del arriendo. Y lo que suele decir el contrato de arriendo es que el valor se reajustará de acuerdo a la variación positiva del IPC. Se reajustará cada 3 meses, cada 6 meses, cada un año. Cada cuánto tiempo se reajusta depende de lo que diga el contrato. Aquí la ley no dice que tiene que reajustar necesariamente una vez al año o 2 veces al año. Usted puede decidir que se reajuste cada 3 meses, cada 6 meses o anualmente, ¿ok? Pero eso debe estar establecido en el contrato de arriendo. Si mi cláusula dice, que también es otro error, si mi cláusula dice solamente que se realizará el reajuste de acuerdo al IPC, pero no dice cada cuánto tiempo, entonces no podemos aplicar esa cláusula.
¿Se entiende? Si dice que se va a reajustar de acuerdo al IPC, y este es un error también frecuente, si dice que se va a reajustar de acuerdo al IPC, pero no dice cada cuánto tiempo, entonces esa cláusula no se puede aplicar. Y el otro error es poner que se va a reajustar cada 3 meses. El arriendo se reajustará cada 3 meses. Ojo, y aquí quiero hacer un llamado de atención. Estos errores que estoy mencionando con respecto a la cláusula del reajuste, habitualmente se da porque la persona interviene el contrato y piensa que le va a poder sacar más provecho si pone solamente que se va a reajustar cada cierto tiempo, pero no pone cuánto. ¿Sí? O al contrario, pone cuánto, pero no pone cada cuánto tiempo, porque piensa que así va a poder decidir libremente cuánto reajustar o cuándo. Y eso no es así. Si a esa cláusula le falta la información de cuánto o cómo se va a calcular el reajuste, entonces esa cláusula no sirve. O, por el otro lado, si la cláusula no dice cada cuánto tiempo se va a aplicar el reajuste, esa cláusula no sirve. Y el cálculo que se realiza es generalmente con el IPC, se especifica que se actualizará solamente cuando el IPC sea positivo, porque si el IPC diese negativo, el arriendo no se va a bajar, ¿sí? Y lo que yo les recomiendo para actualizar es, o reajustar, perdón, es la calculadora del INE, ¿ya? Ahora, Roxana hizo una pregunta sumamente importante, que dice, profe, ¿y si yo actualicé o modifiqué algunos de mis datos de contacto? Por ejemplo, el correo electrónico o cambié mi teléfono, ¿qué tengo que hacer? Lo que corresponde, frente a la pregunta o la situación que plantea Roxana, ¿ya? Lo que corresponde, de acuerdo a la situación que plantea Roxana, si cambia algún dato de contacto, es que esa información se actualice a través de un anexo de contrato, ¿sí? Se tiene que actualizar la información del contrato. Actualicen. Puede parecer insignificante o puede parecer algo que está de más porque ya le mando un correo y ya está. Pero cualquier cosa, cualquier modificación, cualquier acuerdo, lo mejor es que quede por escrito. Y en este caso, mi consejo sería que se actualizara a través de un anexo de contrato, ¿ya? Anexo de contrato, ¿ya? Jessica pregunta, ¿siempre es por IPC o hay otra medida para reajuste? A ver, lo que se hace habitualmente es que se realiza a través del IPC, pero ustedes pueden utilizar otra medida. Por ejemplo, podríamos decir que el arriendo se reajustará en 20,000 pesos anuales. Es un ejemplo, ¿sí? O podría poner que se reajustará en un 0,3% anual, ¿ya? Lo que más se utiliza es el IPC. Sin embargo, se puede establecer otra forma de reajuste. Lo importante es que quede claro en dónde, en el contrato de arriendo. Y si en algún minuto teníamos que se reajustará de acuerdo al IPC, después para modificar esa cláusula debo contar con la aprobación del arrendatario, ¿sí? Las cláusulas del contrato no se pueden cambiar arbitrariamente, a menos que ambas partes estén de acuerdo. A ver, Ronnie dice, ¿alguna vez me arrendaron una propiedad solo considerando los valores positivos del año? Claro, lo que uno pone es que el valor del arriendo se reajustará de acuerdo al IPC positivo, ¿sí? Eso es algo que está bien. No es abusivo poner que el arriendo se reajustará de acuerdo a la variación positiva del IPC. Eso corresponde, ¿ya? Bueno, ¿se puede arrendar una propiedad con un aval? No recuerdo, y creo que sí lo hicimos, que en la primera clase también explicamos la figura del aval. Lo ideal para los respaldos, y lo vamos a ver en un ratito más, es que para asegurar aún más el pago del arriendo, contar con la figura de codeudor solidario, no aval. La figura de aval no es una figura tan eficiente como para poder ejercer la acción de cobro. En cambio, la figura de codeudor solidario es una figura mucho más eficiente en términos legales para poder ejercer la acción de cobro, o sea, cobrarle a una tercera persona. Carolina, no sé si contesté tu pregunta. Ahora, en simple, ¿puedo usar la figura de aval? Claro, siempre es recomendable. Pero si tú me preguntas entre usar la figura de aval y la de codeudor solidario, mejor usar codeudor. ¿Ya? Mejor usar codeudor. Codeudor solidario, es decir, que responde solidariamente de las responsabilidades que asumió el titular del contrato, por decirlo así. Víctor, ya ver, Ronnie, un anexo de contrato firmado entre las partes sin necesidad del notario para esos tipos de cambios, sí, por supuesto. La firma ante notario no es necesaria para ciertas modificaciones, no es obligatoria. Ya vamos a explicar por qué siempre vamos a recomendar la firma ante notario. Ya voy a
Ya voy a comentar por qué vamos a firmar siempre el contrato ante notario. Pero en el caso que tú estás preguntando, Roxana, donde estamos hablando de modificaciones de datos de contacto, no sería tan crítico si es que ese anexo no ha sido firmado ante notario, ¿ya? Perdón, Ronnie hizo la pregunta. Alejandra. También puede ser IPC más un porcentaje anual. También puede ser IPC más un porcentaje anual. Sí, aquí lo importante es que quede claridad con respecto a cuál es la forma, cuál es la referencia con la que se va a realizar esta actualización o este reajuste. Roxana dice, ¿sirve informar el nuevo correo por WhatsApp mientras se actualiza en una notaría? Sí, por supuesto, la notificación siempre es mejor que eso sobre que fa falte. Si tú me dices, profe, voy a actualizar, se va a hacer un anexo, además envío un correo electrónico, envío un WhatsApp, está bien, ¿sí? El tema siempre es ir respaldando los ajustes que se pueden hacer al contrato de arriendo. Víctor dice, tengo problemas en firmar algunos contratos debido a que tengo un mandato para venta, ya ha sido rechazado en varias notarías y ya no sé qué hacer. Tengo un problema para firmar algunos contratos debido a que tengo un mandato para venta y ha sido rechazado en varias notarías y ya no sé qué hacer. A ver, vamos a ordenar aquí la figura. A ver, recuerden que estamos haciendo una explicación operativa del contrato de arriendo, de los instrumentos que ustedes pueden utilizar. Víctor lo que me está diciendo es que tiene un mandato, vamos a decir, un mandato de representación. Alguien le pidió a Víctor, ese alguien da lo mismo, la verdad, quién es, alguien le encomendó, mandó a Víctor a que haga algo y le dio ese mandato en donde se detalla qué es lo que Víctor puede hacer. Entonces, sí, Alejandra, dame un segundo para ir explicando. Entonces, si tú dices que tienes un mandato de venta y solo dice que es para vender, entonces no puedes realizar otras acciones, porque el mandato tiene que describir qué es lo que tú puedes hacer sobre la propiedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está mandado a o le permite arrendar, o le permite realizar las gestiones de venta, o le permite lo que es, no sé, firmar en nombre de venta, arriendo, qué sé yo. Entonces, no me queda claro si tu problema es que tu contrato dice venta y tú quisiste firmar una escritura de compraventa y no te lo permitieron, o que tu mandato dice venta y tú querías firmar un contrato de arriendo. ¿Me explico? No sé si me explico. Entonces, para poder decir, lo que pasa es que no, porque me tienes que contar, porque cuando tenemos alguna situación de que no se puede, lo que hay que saber es que te han dicho, porque probablemente quisiste firmar, no sé, voy a suponer ya, la escritura de compraventa, pero te rechazaron el mandato. ¿Por qué? Porque está mal extendido, esa finalmente es el dato que falta para poder resolver. ¿Cuál es el contrato que te dijeron no se puede firmar este contrato? O usted no tiene el poder para firmar ese contrato. Ya, lo que pasa es que no puedes firmar contratos de arriendo. ¿Por qué? Porque el mandato es para venta. Entonces no tiene que ver con que la notaría te lo rechace, tiene que ver con que ese mandato no te da el poder para arrendar. Y aquí no aplica eso, pero si puedo vender, ¿cómo no voy a poder arrendar? No. ¿Por qué? Porque tu mandato dice venta. Entonces tu mandato tiene que decir, por ejemplo, administrar la propiedad, ya sea en venta, arriendo, ta, ta, ta. Entonces lo que hay que modificar es el mandato. ¿Sí? Cuando utilizamos la cláusula de codeudor solidario, ¿sí? Cuando utilizamos la cláusula de codeudor solidario, lo que hacemos es individualizar al codeudor al final del contrato. ¿Sí? Y firma como codeudor solidario doña Roxana Espinosa Figueroa, Rutanto, y ahí se detalla, individualiza a quién es el codeudor. ¿Ya? Roxana dice, perdón, Carolina, no, Roxana dice, si el codeudor solidario y la señora luego se separan y queda viviendo la señora, ¿no es necesario cambiar el contrato? Sí, yo cambiaría el contrato, porque el contrato está a nombre del esposo y la codeudora es la esposa. Si la persona, el titular del contrato ya no vive ahí, lo que correspondería es actualizar el contrato a nombre de la esposa y que la esposa tenga otro codeudor solidario que podría ser el esposo. No sé si se entiende, pero no es que por el hecho de que sea codeudor no sea necesario actualizar el contrato. ¿Sí? No sé si queda, no sé si queda alguna duda.
La semana pasada ya compartimos el contrato de arriendo, ¿cierto? Y en los apuntes también está el contrato de arriendo. Y en el contrato que compartimos está... Sí, Carolina, es que ya contesté la cláusula de codeudor. Miren, es que, a ver, habitualmente la cláusula de codeudor o aval va al final del contrato, ¿sí? Y se individualiza y dice codeudor solidario o dice aval y dice doña Carolina Bascuñán será codeudora solidaria del contrato firmado por, o en el contrato que firme en este acto, voy a poner a Víctor Manuel Muñoz Vergara. Y si se pone, a ver, se individualiza igual que el arrendatario, ¿sí? El contrato no está en los apuntes. Voy a revisar inmediatamente los apuntes. Sí, el contrato de arriendo está ahí en los apuntes. Bueno, en el break lo vuelvo a subir. En el break lo vuelvo a subir, pero debiese estar en los apuntes de clases, ¿ya? Ya, a ver. Pero si el marido sigue pagando al día, ya, lo que pasa, a ver, cuando se plantea una situación, por ejemplo, la situación que estaba planteando Roxana, porque aquí lo estamos analizando desde el punto de vista operacional, ¿cierto? Roxana, si usted tiene arrendado su departamento, usted es la dueña del departamento, ¿sí? Y a usted le siguen llegando los depósitos del arriendo. Y a usted nadie le ha dicho, ¿sabe lo que pasa? Es que estamos pasando por un momento difícil con mi esposo, con mi marido, y estamos separados. No hay una forma en que uno como dueño o dueña de la propiedad se pueda enterar de una situación como esa. ¿Me explico? Entonces, si hay el titular del contrato sigue pagando habitualmente el arriendo y no hay ninguna información por parte de los arrendatarios, ¿cierto? ¿Cuándo tú entrarías en acción? Cuando alguien te llama y te comunica que cambió la situación, ¿cierto? Porque si el titular del contrato, el arrendatario, sigue pagando normalmente, no sé si me explico. Porque aquí lo estamos analizando desde el punto de vista del arrendador. Estamos haciendo un análisis práctico. Esto no es un análisis legal o estrictamente legal del contrato de arriendo. Lo que estamos haciendo es revisar las cláusulas que están dentro de un marco legal y que ustedes sepan cómo se aplica. Ah, está en la cláusula 3 el contrato tipo. Gracias, Alejandra. Pero si nadie me ha informado o no ha cambiado la periodicidad de pago y tú has ido a revisar la propiedad y se encuentra en buen estado, entonces no hay una forma en que yo esté al tanto de la situación y que amerite además el cambio o la actualización del contrato. ¿Ya? Ok. ¿Cuánto va a durar el contrato de arriendo? Eso también es un punto muy importante y en el contrato con respecto a la duración se debe establecer cuánto va a durar y si será renovable o no. Sí, eso es algo otra vez importante de detallar en el contrato de arriendo. Término anticipado término anticipado e inmediato por no pago de las rentas. Si está al día y no han dicho nada, se asume que el contrato sigue igual, claro. Claro que sí. El contrato sigue igual. Ahora, si tú te enteraste por alguna situación, porque alguien te dijo, supiste, bueno, ahí tú podrás decir o hablar con el titular y decir, ¿sabes qué? No sé, me comentaron si va a cambiar, me comentaron determinada situación, entonces me gustaría saber si va a cambiar la forma de pago para actualizar el contrato. Siempre es mejor pasar como entrometido o entrometida que ser quizás demasiado cuidadosa o reservada con ciertos temas. O sea, siempre que tu pregunta tenga que ver con la titularidad del contrato, si tú te enteraste de alguna situación y te preocupa, podrías respetuosamente preguntar si la titularidad del contrato va a cambiar, ¿ya? Ahora, hay una cláusula que no es necesario escribirla en el contrato porque la ley dice que independientemente que usted no la escriba en el contrato, esta cláusula aplica igual y dice lo siguiente, el dueño o dueña de la propiedad tiene derecho a poner término inmediato al contrato de arriendo si no le pagan el arriendo. ¿Ya? Ya contesto tu pregunta, Ruth. Si a usted no le pagan el arriendo, usted tiene derecho a poner término inmediato al contrato de arriendo. Inmediato. ¿Ok?
Inmediato, inmediato. ¿Por qué? Porque no le pagaron el arriendo. Profe, pero a mí se me fue poner eso en el contrato. No está escrito. No importa que no está escrito, porque la ley dice, incluso si no se encuentra escrito en el contrato, el hecho de que no le paguen el arriendo es causal de término inmediato. ¿Ok? Ya. Ruth pregunta. La pregunta que está haciendo Ruth tiene que ver con operación del arriendo, no con el contrato de arriendo. ¿Ok? La pregunta que está haciendo Ruth, y que voy a leer en voz alta, tiene que ver con operación del arriendo. ¿Ya? Estimado, saliendo del break, reviso el contrato y lo subo a los apuntes, ¿ya? Entonces Ruth dice, si el contrato se hace por corredor, es decir, hay un corredor que está administrando la propiedad y ese corredor es el que firma en representación del dueño o dueña. Al renovar el plazo, es decir, al renovar el contrato de arriendo, ¿es válido que el corredor cobre la comisión del 50% que se paga en el primer contrato? No, no es válido. No confundamos. Tú estás hablando ahí de Ruth, es que tengo el contrato, que el corredor lo puso como cláusula en el contrato. No, esa cláusula no va en el contrato. Claro que no va en el contrato. Pero a ver, ¿a quién le cobra? ¿A ti o al arrendatario, Ruth? Porque para allá iba yo. ¿A quién le cobra, Ruth? ¿A ti como dueña o al arrendatario? A ver, es que vamos a ordenar esto porque son dos cosas distintas. Ok, lo puso en el contrato de arriendo, pero ¿a quién le cobra ese 50%? ¿A ti o al arrendatario? Es que ordenemos primero la figura que está explicando Ruth. Mi pregunta es, ¿a quién le cobra? ¿Al dueño, en este caso a Ruth, o al arrendatario? Esa es la primera pregunta. Porque ahí estoy de acuerdo con Alejandra. Denme un segundo, es que vamos a ordenar la situación que está explicando Ruth. ¿Por qué? Porque lo que está explicando Ruth de la comisión del 50% es operación de corretaje. Y esa comisión del 50%, independientemente que estés administrando, se establece en la orden de arriendo, así se llama el documento, eso es lo que corresponde, orden de arriendo, y en el caso del arrendatario se establece la orden de visita. ¿Sí? ¿Y qué dice la orden de arriendo? O en el contrato de administración. A los dos nos cobra. No, eso es absolutamente abusivo, Ruth. No corresponde. Y de hecho, nosotros que hacemos clases de corretaje es algo en lo que hacemos hincapié. Eso no corresponde. ¿Por qué? Porque tú le entregaste la propiedad a este corredor o a esta corredora y le dijiste, usted administrela, ¿sí? Y tú, por ejemplo, lo que tendrías que haber pagado o lo que podrías haber pagado sería en tu primer arriendo, en general, el dueño de la propiedad paga solamente el 10% de comisión de administración, el 10 o el 15, y el arrendatario el 50%. El arrendatario paga por una vez el 50%. O si se cambia de arrendatario, ese nuevo arrendatario, ¿sí? Paga nuevamente el 50%, pero no el dueño o la dueña de la propiedad. Si tú le estás pagando mensualmente el 10 o el 15%, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ese contrato, esa cláusula, no tiene que ver con arriendo. Y no te puede amarrar a ti, ahí está como sucio ese contrato de arriendo. No te puede obligar a ti, a través del contrato de arriendo, a que le pagues esa comisión cada vez que se va un arrendatario. Wow, sí, yo le pago el 10%. Es absolutamente abusivo. Y, por ejemplo, todos ustedes tienen experiencia, probablemente un poquito más, un poquito menos en corretaje de propiedades, pero Alejandra es corredora y es abogada. Entonces creo que estará más que de acuerdo en que es absolutamente abusivo lo que ese corredor o corredor está haciendo. Y además no corresponde establecer aquello en el contrato de arriendo. Porque en el contrato de arriendo lo que se estableció es que él o ella está firmando en tu nombre. ¿Sí? Tú a eso lo mandaste. Y por mandarlo a eso, tú le pagas el 10% mensual del valor del arriendo. Sí, claro. A ver, si tú quieres me envías a mi correo el contrato de arriendo y el contrato de administración. Porque si no tienes contrato de administración, ahí necesitamos como más información. ¿Qué firmaste con este corredor? Aparte del contrato de arriendo, para ver cuál es el contrato de administración o cuál es el poder que este corredor o corredora tiene. Y como dice Fabiola, yo creo absolutamente que es mejor cambiar de corredor. Y aquí nos vamos a desviar un poquito del tema, pero otra vez el servicio es la clave del éxito. Me imagino que a lo mejor más de algunos de ustedes hacen corretaje de propiedades. Esa forma
sobre todo si tú no le explicas con claridad a tu cliente, no es la forma de hacer negocio, no es la forma de hacer negocio, bajo ningún punto de vista. No te puedes aprovechar de que yo no soy experto o experta, desconozco ciertas cosas y te vas a aprovechar de eso. No corresponde. No hay contrato de administración, solo el de arriendo. Entonces, no, no. Y le paga el 10%. Ya, mándame el contrato de arriendo. No, es que no tiene contrato con el corredor tampoco. Ya, mándame el contrato de arriendo. Lo que pasa es que él no pudo haber firmado el contrato de arriendo. ¿Lo firmaste tú? Ya, ahí vamos a ver quién firmó el contrato de arriendo, porque si no hay mandato de administración, él no pudo haber firmado el contrato de arriendo. Así que, bueno. Por ejemplo, Alejandra dice que en sus empresas no administran. No, la administración de la propiedad, al final no es un negocio que a todos les llame la atención. Se requiere volumen, se requiere mucha atención, son negocios como de largo plazo, ¿sí? Entonces, no es muy atractivo para todo el mundo. Tú firmaste el contrato además. Ya, mándame el contrato. Mándame el contrato y lo revisamos, ¿ya? Pero no, ese contrato, o sea, imagínate, bueno, pero te cobra por renovación. Una vez al año le paga el 60% del valor del arriendo, supongo. Es que el contrato de arriendo no es para eso. Y si lo firmaste en notaría, sí, probablemente, y que ahí haga de intermediario, no sé. Vamos a revisarlo. Y el contrato de arriendo dice que él es intermediario. Es que el contrato de arriendo no es para eso, ¿sí? Por eso corredores nos hacemos mala fama. Muchas veces nos cuestionan nuestro trabajo de mala forma. Sí, eh, sí, lo que pasa es que pagan, los buenos corredores pagan por los malos corredores y finalmente todo tiene que ver con operación y también tiene que ver con el desconocimiento que a veces tenemos de cómo funciona el negocio. ¿Sí? Entonces, en operación de corretaje, donde podemos ver venta y arriendo, hay documentos que van respaldando cierta gestión. Una cosa es la orden de arriendo. Por ejemplo, yo le pido a Sebastián que busque un arrendatario. Y Sebastián, por buscar un arrendatario, me va a cobrar el 10%. Eso es lo que se estila habitualmente. Pero si yo aparte a Sebastián le digo, ¿sabes qué, Sebastián? Perdón, el 50%. Pero si yo a Sebastián le digo, Sebastián, ¿por qué no me administras la propiedad porque yo no tengo tiempo? El valor que en general se cobra es el 10% mensual. ¿Sí? El 50% habitualmente se cobra siempre al nuevo arrendatario, pero una vez, no cada vez que se renueva el contrato. Ese arrendatario también ahí tiene que estar pagando una vez al año un arriendo y medio. Una vez al año un arriendo y medio. Complejo. Ya, las obligaciones del arrendatario y el efecto de su incumplimiento. Y eso es lo que vamos a detallar a continuación. Y también la restitución de la propiedad. Cómo se va a entregar, a regresar, a restituir la propiedad a su dueño una vez finalizado el contrato de arriendo. ¿Ya? Las obligaciones del arrendador y su responsabilidad, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y aquí está un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. Miren, aquí yo me quiero tomar de algo que dice Jessica. Dice que es raro que el arrendatario no reclame. Y yo creo que esto da cuenta también de que la mayoría, yo estoy hablando, cuando hablo de mayoría, no sé, me refiero, el 80% de los arrendatarios cumple con los acuerdos, cumple con los acuerdos. Incluso cuando le pueda parecer abusivo, con ello corresponde. Va a pagar de mala gana, pero lo va a pagar. ¿Sí? Entonces, por eso el arriendo se sigue generando y se sigue realizando y mueve muchísimo el mercado. ¿Sí? Pero no puede ser que tengas prácticas abusivas con respecto a tus clientes. Y ahí está mi correo electrónico de nuevo. En una oportunidad, solo por desconocimiento, un alumno del curso de corretaje me dijo, profe, yo estoy cobrando el 50% mensual del valor del arriendo al arrendatario. ¿Sí? Pero ya no me quiere pagar más el 50%. Y yo el 50% de qué? ¿Se refiere al dueño de la propiedad? No, el que vive en la propiedad. ¿Y ya le pagó el 50%? Sí, lleva 3 meses que me paga el 50% del valor del arriendo. El arrendatario alcanzó a pagar 3 meses el 50% del valor del arriendo, sin tener obligación alguna de hacerlo. El alumno se equivocó, actuó de buena fe, no entendió la explicación, no hicieron contrato, porque en la documentación está claro cuándo vas a cobrar el 10 y cuándo cobras el 50. Y cobró el 50% y le pagaron por lo menos 3 meses y el arrendatario pagó el 50% de comisión al corredor. Entonces, como dice Rosa, las personas también confían en los corredores y como confían en los corredores, a veces desconfían mucho más
cuando suceden cosas como la que planteó Ruth. ¿Sí? Voy a comentar lo que dice Sebastián y nos vamos a ir al break. ¿Qué es lo que pasa con el corretaje de propiedades? El corretaje de propiedades es una actividad que genera mucho trabajo, mucho movimiento en el mercado inmobiliario, pero lamentablemente no se encuentra regulada. El registro que existía ya no existe. No existe, chiquillos, un registro estatal de corredores de propiedades. Los registros son registros de asociaciones gremiales. Y para que se entienda, hacerme socio o socia de una asociación gremial es como hacerme socio o socia de un club deportivo. ¿Ya? Entonces no tiene una fuerza con respecto a decir, ya, Carola se portó mal, ya no puede ser más corredora de propiedades. No tiene esa fuerza. Entonces, hay muchas personas inescrupulosas que juegan con la idea del registro nacional de corredores cuando eso no existe. Hay registros que puede tener Learning Group, que puede tener una asociación gremial de sus alumnos o de sus socios. Ahora, ¿cómo actúa un corredor de propiedades? Bueno, actúa como actuaba cuando existía el registro, pero no hay una normativa, no hay un marco legal como sí lo tienen los administradores de edificios y condominios con la normativa actualizada de la ley 21.442, en donde se crea este registro de administradores de edificios y condominios. ¿Ya? Entonces, ahí hay una desventaja y la mejor forma de trabajar es hacer las cosas con transparencia. La forma en que tú explicas a tus clientes, la forma en que tú transparentas lo que estás cobrando, eres diligente con lo que haces, es la mejor forma de darle confianza a tus clientes, a tus clientas. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, a veces, lo que me he dado cuenta en este curso es que hay confusión con respecto a la operación de corretaje en arriendo y se confunde con el contrato de arriendo. Y el contrato de arriendo es el instrumento que te permite ejercer ciertas acciones, pero si fallas en la operación, el contrato de arriendo probablemente no va a servir tanto como quisiésemos, ¿ya? Fabiola dice, ¿devolvió la plata al menos o quizás podía pagarle un mes completo de arriendo? Sí, el caballero devolvió la plata. Una vez que le volvimos a explicar cómo era el negocio, el caballero regresó el dinero. De hecho, se sentía muy avergonzado por lo que había pasado. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. ¿El contrato de arriendo es importante? Sí, tan importante como el contrato en donde tú firmas una orden de arriendo. ¿Ya? Pero es una parte del procedimiento, del proceso. Entonces, a veces es la operación en donde tenemos el error. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar ahora? Algo que suele generar un poquito de polémica cuando lo explicamos, porque vamos a hablar de los derechos y obligaciones del contrato de arriendo. Y aquí hay derechos y obligaciones que aplican a la parte arrendadora y derechos y obligaciones que aplican a la parte arrendataria. Y la situación, a veces, las situaciones ocurren porque la parte arrendadora a veces no es tan consciente de sus obligaciones. ¿Ya? Donde el dueño o dueña de la propiedad no es tan consciente de sus obligaciones. Entonces se generan ciertas situaciones conflictivas y malos entendidos. ¿Por qué? Porque el arriendo, cuando tú lo vamos a tratar como un servicio, usted que es dueño o dueña de una propiedad y entrega su propiedad en arriendo, está dando un servicio y usted tiene un cliente. ¿Quién es su cliente? El arrendatario. ¿Y usted cómo va a tratar a su cliente? ¿Bien o mal? Se supone que lo va a tratar bien. Y eso es lo que falta en la mirada comercial del arriendo en nuestro país. Existe más una mirada de que alguien le está haciendo casi un favor al arrendatario y que agradezca que le arrende la propiedad, cuando no es así. ¿Ya? Aquí hay un servicio y usted está recibiendo un dinero mensual, que es el valor del arriendo, la renta, el canon de arriendo, por entregar una propiedad en la cual el arrendatario pueda vivir y disfrutar de ella sin interrupciones, sin molestias. Entonces, es su obligación como dueño o dueña mantener esa propiedad en buenas condiciones. Entonces, vamos a hablar de los derechos del arrendador primero, o sea, los derechos del dueño o dueña. Esto es súper importante de nuevo, no confundir conceptos. Arrendador es el dueño o dueña de la propiedad. Arrendatario, la persona que hará uso de la propiedad y que pagará un valor mensual o o una periodicidad de acuerdo a lo que se establezca en el contrato. ¿Ok? A ver, Rosa dice, aquí no hay una corredora que cobra de comisión 100% del valor del arriendo y no el 50%. Como es conocido, confían en ellos. Claro, o sea, si tú das un buen servicio, finalmente tú compites con servicio, no por valor. Y cuando compites por servicio y tu servicio es bueno, tú puedes cobrar más que los demás, porque tu servicio lo vale. Y hay demostraciones de eso.
Ruth dice, yo me he sentido así como dueña cuando el corredor me recibe la propiedad en administración. Bueno, yo de todos modos soy de Rancagua. Sebastián dice, claro, los corredores tienen dos clientes, arrendatarios y arrendadores. Lo ideal es llevar todo lo más justo posible entre ambas partes. Sí. Con los porcentajes de administración no hay problema. Con respecto a los montos, no hay un máximo ni un mínimo. Cuando tú estableces la comisión que vas a cobrar, la revisión que tú haces es una revisión de tu competencia directa, de tu mercado directo. Entonces, si tú estás en posición de cobrar el 100% y tus clientes consideran que tu servicio vale ese 100%, entonces no hay ningún problema. No, lo va regulando el mercado solito. Si el servicio de esta corredora que tú mencionas, Rosa, el cliente dice, sí, cobre 100%, pero no lo vale, probablemente los mismos clientes van a empezar a castigar aquello y van a elegir a otro corredor, otra corredora. ¿Ya? Entonces, arrendador, dueño, arrendatario, el que va a vivir o utilizar la propiedad. ¿Y de qué vamos a hablar? De los derechos del arrendador. Primero, los derechos. Derechos. ¿Qué derecho tiene? El primer derecho, el más importante, es que le paguen lo acordado. Que le paguen lo acordado en los tiempos estipulados. Que le paguen lo acordado en los tiempos estipulados. Que le paguen el valor del arriendo en la fecha que dice el contrato. Ese es el primer derecho que tiene el arrendador, el dueño de la propiedad. ¿Sí? Y puede exigir ese pago. Puede exigir ese pago directamente o también a través de algún procedimiento judicial. ¿Sí? Pero ese es el primer derecho que tiene el arrendador. ¿Qué otro derecho tiene el arrendador? Que cuando se termina el contrato le devuelvan la propiedad. Ese es un derecho del arrendador. Alguien podría decir, profe, pero eso es obvio. No, no es obvio legalmente hablando. Entonces, por eso uno lo pone en el contrato. Entonces, siempre se establece en el contrato que una vez finalizado el contrato de arriendo, se restituirá la propiedad, se regresará a la propiedad, se le van a entregar las llaves a Jessica, a Rosa, a Ruth, porque el contrato de arriendo terminó, ¿ya? Y que esa propiedad tiene que regresarse en buen estado. Y vamos a distinguir los daños del desgaste normal por uso. Un daño, está dañada por mal uso, es responsabilidad del arrendatario. El desgaste, que lo da el uso, el desgaste normal, eso es una mantención que debe cubrir el arrendador. ¿Ya? Jessica dice, ¿qué es un estacionamiento? ¿Qué es un estacionamiento de uso y goce? ¿Eso se puede poner en un contrato? A ver, a ver si entiendo la pregunta. Tú dices, en el contrato de arriendo, voy a decir que voy a arrendar el departamento 1101 para que la persona viva en él y el departamento 1101, junto con el departamento 1101, se arrienda la bodega 75 y el estacionamiento 25B. ¿Explicamos el uso y el goce en la primera clase? Según yo sí, pero a ver, ¿se acuerdan que dijimos que Alexa, stop? Me escuchó la Alexa y iba a hacer otra cosa. Ya. Entonces, estoy asumiendo lo siguiente de lo que tú planteas. Jessica habla de un estacionamiento y uso y goce. ¿Por qué? Porque el estacionamiento es de un departamento, eso quiere decir que es de un condominio, aunque también podría ser una casa y es un condominio, pero me da la impresión que es un edificio y está rentando un departamento y el dueño del departamento tiene el uso y el goce del estacionamiento X. Lo que pasa es que en los condominios las personas no tienen titularidad de dominio, es un poco técnico la explicación, pero el dueño del departamento no es dueño de ese espacio, pero sí es dueño del uso y el goce. No sé si se entiende. Entonces tú en el contrato de arriendo puedes poner, efectivamente se pone que se arrienda el departamento 1101 y que junto con el departamento 1101 le corresponde el uso o el arriendo también, o que va con la bodega identificada y el estacionamiento también identificado. ¿Ya? Ahora, si tu pregunta va a, tengo un estacionamiento y solo quiero arrendar el estacionamiento, eso no está en estricto, o sea, eso no está dentro de la ley de arriendo. Porque la ley de arriendo es arriendo habitacional, ¿cierto? Y un estacionamiento no tiene las características de destino habitacional. Ah, ya. Ah, no, pero dice Ronnie, pero el goce no será solo el uso para que no lo subarriende. No, no, a ver, el subarriendo, la prohibición de subarrendar es una cláusula que vamos a poner en nuestros contratos. Es una cláusula que vamos a poner en nuestros contratos. Se prohíbe subarrendar el departamento, bodega o estacionamiento. Hay algunas personas que permiten arrendar el estacionamiento. Eso va a depender de la negociación, porque yo le digo, no sé, a Jessica, Jessica, lo que pasa es que yo no tengo auto, ¿lo podré subarrendar a alguien de acá? Sí, eso se podría hacer, a menos que en el contrato esté especificado que está prohibido subarrendar. ¿Ya?
Jessica, no sé si contesté a tu pregunta, porque no sé si la interpreté correctamente. Entonces yo asumí que, entonces si la pregunta es, ¿qué es un estacionamiento que solo tiene goce y uso? Ese estacionamiento asumo que está dentro de un edificio, eso está bajo ley de copropiedad y no hay dominio sobre el estacionamiento. Se le dio el uso y el goce al dueño del departamento o compró con el departamento el uso y el goce. No sé si interpreté bien tu pregunta. Lo que pasa es que hay un condominio donde el propietario tiene estacionamiento propio comprado, pero hay otros que son del condominio, pero no tienen dueño, son del condominio. ¿Ya? Y el condominio le dio el uso y el goce al... A ver, el dominio lo tiene la inmobiliaria o la comunidad y el uso y el goce se le entregó al del departamento 1101. Ah, claro, sí, sí, absolutamente. A ver, igual es importante distinguir si el condominio, la comunidad, entregó uso a ciertos copropietarios o la inmobiliaria entregó uso a ciertos copropietarios. ¿Ya? Porque no es lo mismo el condominio que la inmobiliaria. Ya. Vamos a tomarnos un break porque se nos pasó la hora, se me pasó la hora, perdón. Yo creo que la inmobiliaria entregó uso y goce a los propietarios o los copropietarios de ciertas unidades, porque el condominio, la comunidad, no creo que haya hecho eso. ¿Ya? Ya, son las 20:35, nos vamos a tomar 15 minutos de break. Volvemos 10 para las 9. Regresamos a las 20:50. Unos tres, me confirman por favor si tenemos audio. ¿Sí? Gracias, Ruth. Ya, entonces continuamos con el tema de los derechos del arrendador. Pero antes, si me confirman, por favor, eh, si está la mayoría conectado, vamos a agregar una clase más a este curso, ¿ya? Y esa clase que vamos a agregar, la van a agendar, mañana va a aparecer ya en calendario, porque vamos a tocar el arriendo diario, ¿sí? Arriendo diario o arriendo comercial, porque no era el objetivo de este curso hablar de arriendo diario o arriendo de temporada o arriendo comercial, pero han surgido preguntas con respecto a eso. También hay modelos de negocio que tienen que ver con aquello. Por lo tanto, es mejor que repasemos, es mejor que terminemos lo que habíamos planteado como objetivo del curso, que es un análisis práctico del contrato de arriendo, es decir, que ustedes sepan cómo se aplica, para qué sirve, y luego de eso vamos a tener una clase donde vamos a hablar de arriendo comercial, arriendo de temporada, ¿sí? Ok, entonces mañana va a estar la clase, se va a sumar una clase en donde vamos a hablar del arriendo diario, arriendo de temporada y también arriendo comercial. Sí, va a estar todo como en la misma clase, porque algunos de ustedes me plantearon lo que querían hacer y como modelo de negocio, entonces
hay varias respuestas frente a esas preguntas que me plantearon con respecto al modelo de negocio que quieren implementar. Entonces, no me gustaría mezclar, ¿ya? No me gustaría mezclar. Entonces, para atender cómo se debe a esas consultas y que efectivamente uno por desconocimiento no sabe que si va a ser arriendo diario no corresponde a ley de arriendo, estamos hablando de otra cosa, lo vamos a dejar en una clase aparte, ¿ya? Eso es una cosa. El contrato lo voy a subir en Word. El contrato lo voy a subir en Word. Para que lo puedan utilizar, para que lo puedan editar, etcétera, ¿ya? Entonces, mañana ya debería aparecer la clase extra, donde vamos a enfocarnos solamente en el modelo de negocio, en la operación, ¿sí? En la operación de arriendo comercial, que está dentro de la ley 18.101, pero el arriendo diario, arriendo amoblado, que tiene un espíritu más hotelero, por así decirlo, funciona. A ver, Airbnb como plataforma específica no la vamos a ver, pero sí tenemos un curso, sí tenemos un curso de arriendo a través de Airbnb, es una plataforma que se ha hecho cada vez más conocida, entonces, si quieren participar en el curso de Airbnb, me encantaría que lo hicieran, así que puedo hacer que puedan, ustedes como alumnos de este curso puedan tener, por ser solo alumnos de este curso, me estoy arrancando un poco con mis atribuciones, pero que puedan tener un descuento interesante, un 50% de descuento en el curso de Airbnb, ¿ya? Bueno, pero eso, ¿quedará grabado el contrato tipo en este curso? Acuérdense que ustedes tienen su plataforma de alumnos y yo el contrato lo voy a subir a la plataforma. Entonces lo voy a subir a la primera clase, a la segunda clase. Entonces, no es que quede grabado aquí ahora, porque esto no entran por aquí de nuevo, ¿ya? Entonces, para los que quieran y quieran tomar el curso de arriendo con Airbnb, porque ahí hay un modelo de negocio súper interesante, es arriendo, pero es un tratamiento más hotelero de la operación. Ahí los que quieran participar, la profe Carola sufrió el síndrome de tomar atribuciones que no le correspondan y ofreció un 50% de descuento para este curso nomás, porque si no me van a retar. Ustedes que están participando de este curso de arriendo y para este curso de Airbnb, la profesora Carola dijo un 50% de descuento. Les voy a mandar un correo con eso para que no queden dudas y después ustedes puedan tomarlo y nadie les ponga ninguna objeción. Y aparte vamos a tener la clase, nosotros esa clase extra de comercial, ¿ya? Ya, entonces, derechos del arrendador, recibir el valor del arriendo, recibir la propiedad en las mismas condiciones que la entregó una vez terminado el contrato, ¿ya? Y derechos del arrendador. Si bien son derechos del arrendador realizar inspecciones periódicas en la propiedad, tienen que estar detallados en el contrato de arriendo, ¿ya? En el contrato de arriendo se tiene que establecer que el dueño de la propiedad o su representante realizarán visitas a la propiedad. Y esta es otra de las cláusulas que se incumple. Es súper importante realizar las visitas a la propiedad. Súper importante realizar las visitas a la propiedad. ¿Por qué? Porque eso te permite dar cuenta del estado en que la propiedad se encuentra. A veces las propiedades sufren un mal uso, daños que no son detectados a tiempo y a veces me preguntan, profe, pero con la plata de la garantía no alcanza para reparar. Eso hay que prevenirlo antes. Y la prevención es realizar las visitas a la propiedad, porque si usted detecta que alguien que lleva viviendo 3 meses en su casa, la propiedad está en muy malas condiciones, es mejor poner término al contrato. Es mejor poner término al contrato. ¿Por qué? Porque así recuperas tu propiedad, realizas las mantenciones o reparaciones que corresponde y te evitas que la propiedad tenga grandes daños. ¿Ya? Entonces, las inspecciones deben estar escritas en el contrato, es decir, quién realizará las inspecciones y cada cuánto tiempo. Y que se realizará previa organización con el dueño. ¿Sí? No es que tú vayas a llegar de un día para otro y permiso, me tienen que abrir la puerta. No, eso tiene que quedar estipulado en el contrato y tú avisas que corresponde la visita trimestral o cada 2 meses que vayas a hacer a la propiedad. Pero es importante realizarlo, ¿ya? A ver. Cuando ustedes aquí voy a terminar los derechos del arrendador y vamos a hacer un pequeño alcance con respecto al arriendo diario. Ya. Obligaciones del arrendador. Voy a dejar esto aquí en pausa. Estimados, contrato de arriendo diario no hay. Contrato de arriendo diario, como lo estamos viendo hasta ahora, en general no se usa. ¿Sí? No podría compartirles un contrato de arriendo diario. ¿Ok? Porque cuando tú tienes un arriendo diario, ya estamos pensando en un arriendo amoblado. Y ese arriendo diario amoblado, tiene más características de como un servicio de alojamiento, un servicio, entre comillas, hotelero. ¿Sí? Y en la práctica no se suelen usar contratos para ese tipo de servicios. ¿Ok? Lo que tú necesitas para respaldarte o para cuidar la propiedad es lo que vas a cobrar,
a quién se lo vas a arrendar y cuánto control vas a tener sobre la propiedad. Yo habitualmente arriendo departamentos de personas que lo arriendan diariamente y nunca he firmado un contrato, nunca he firmado un contrato. Entonces, la forma de proteger tu propiedad es finalmente cómo realizas la operación. Por ejemplo, Víctor Manuel mencionó que él usaba Airbnb. Cuando tú haces arriendo diario por Airbnb o por Booking, de alguna forma también estás tomando ciertos resguardos con respecto a tu propiedad. Pero ahí es otro modelo de negocio. Entonces, no se suele, no tengo. A ver, podríamos preparar un contrato de arriendo. Más que de arriendo, es un servicio. A ver, ¿cómo lo explico? Es un servicio hotelero el que estás dando. ¿Ya? Y el arriendo amoblado por año es un arriendo, solo que está amoblado. Y eso te va a afectar podría afectarte en términos tributarios. Pero el contrato de arriendo es el mismo, solo que en el contrato vas a establecer cuál es el equipamiento que tiene la propiedad y en qué condiciones se encuentra. Y dependiendo si es un arriendo amoblado, vas a quizás cobrar un arriendo un poquito más alto. ¿Por qué? Porque el departamento o la propiedad está equipada. ¿Sí? Pero hay que distinguir arriendo diario, ¿sí?, con el arriendo amoblado de duración anual. ¿Me explico? Entonces, como dice Fabiola, cuando tienes arriendos diarios, independientemente si usas o no una plataforma para gestionar este arriendo, lo que tú tienes en la propiedad es un control de cómo se va a usar. Y lo que haces es tener en la puerta cómo se utiliza la propiedad, cuál es la hora de entrada, cuál es la hora de salida, y tienes que marcar presencia. Tienes que marcar presencia con respecto a que las personas sepan que tú vas a estar cuidando, que siempre estás disponible, etcétera. ¿Ya? Y como les decía, es un servicio más hotelero. En Booking hablan del host o del anfitrión. Entonces, claro, el anfitrión con su cuidado de la propiedad, por ejemplo, cuidado me refiero, el anfitrión fue y te entregó un mapa de la ciudad. El anfitrión fue y te dejó toallas limpias. Esa presencia, esa atención a la propiedad es lo que te resguarda. Pero no es arriendo como lo que estamos conversando acá. En el arriendo amoblado, si usted va a arrendar amoblado y va con muebles, los muebles se detallan en el inventario. Y como decía, probablemente vas a cobrar un arriendo un poquito más alto que el resto, porque tú estás entregando una propiedad amoblada y con eso también cuidas los muebles que tiene la propiedad. Pero ojo, cuando tú estás entregando una propiedad amoblada, también hay que decidir con qué tipo de artefactos la vas a equipar. ¿Sí? Porque, a ver, Rosa, chiquillo, aquí vamos a tener tiempo para hablar de todos. Yo digo chiquillo porque somos todos jóvenes acá, todos tenemos la misma edad, por eso digo, espero que nadie lo tome como una falta de respeto. Miren, aquí lo primero que hay que pensar es cuál es el modelo del negocio. ¿A quién le voy a arrendar yo una propiedad amoblada? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuál es el perfil de alguien que arrienda una propiedad amoblada? Comencemos por ese camino mejor. En un caso extremo, en arriendo por días, pasada la hora de salida, uno podría entrar y sacar las cosas. Yo no te lo recomiendo. Yo creo que cuando se hace un late checkout, es decir, que se entrega la propiedad después del horario, se puede cobrar una tarifa extra. Pero entrar y sacar las cosas, no te lo recomendaría. ¿Sí? Lo que uno hace es que llamas una hora antes y, hola, recuerda que tu horario de salida es en una hora más. Por favor, ten lista la propiedad y evita el cobro de extras o cosas por el estilo. Entonces, si vamos a hacer arriendo amoblado, ¿quiénes serían los candidatos? ¿Cuál es el perfil? Esa es la pregunta. Porque ya estar haciendo ese modelo de negocio presenta ciertos riesgos. Vacaciones largas o que se están cambiando de país. Lo que pasa es que no es el mismo perfil. Porque aquí me estás poniendo... Si yo voy de vacaciones por un mes o voy a recorrer Europa y tengo, no sé, un centro de operaciones y arriendo la propiedad, eso es otra vez arriendo diario, porque depende de donde lo tenga. Si lo voy a tener en Chile, podría ser un arriendo temporal, mes a mes. ¿Sí? Arriendo temporal. Pero si te estás cambiando de país, no estamos... a ver, ahí otra vez empecemos a medir el riesgo del modelo de negocio que estamos eligiendo. Porque si ustedes me dicen arriendo amoblado, para mí, ¿a quién le arriendaría amoblado? Año corrido, porque esa es la pregunta. Porque aquí se busca, siempre me preguntan por garantizar los muebles, pero depende. Porque alguien que va de vacaciones y va a utilizar la propiedad un mes, va a responder por los daños que tiene la propiedad. Ahora, cuando tú arriendas la propiedad, también pones ciertas condiciones. Entonces, si ustedes me dicen que tienen un departamento amoblado de 3 dormitorios en, no sé, en Reñaca, y el que les va a arrendar le dice, aló, tía, lo que pasa es que vamos a ir por las vacaciones de invierno, y somos un grupo de 6 compañeros y el departamento está ideal.
Si es eso, yo tomaría ciertos resguardos, porque si me llaman 3 universitarios, 6 universitarios que quieren arrendar el departamento por el fin de semana o las vacaciones, yo voy a asumir que hay riesgo. ¿Sí? Y voy a tener mucho más cuidado. O voy a poder decir, no lo voy a arrendar, sí lo voy a arrendar. ¿Me siguen? Si una persona que se viene a radicar a nuestro país no tiene garantía de pago, probablemente yo no voy a correr ese riesgo. Ni amoblado o no amoblado. Ni amoblado ni no amoblado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes me hablan año corrido, aquí en la arriendo, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es estudiantes. Y si son estudiantes, el equipamiento que va a tener la propiedad es el estrictamente necesario. Ahora, si tú me dices, yo por ejemplo ya tengo mi departamento, que lo tengo con mis cosas y me tengo que cambiar, me voy a cambiar. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo todo, arriendo el departamento amoblado y dejo todas mis cosas acá? No, no. Saco lo que es más valioso y dejo lo justo y necesario. ¿Sí? Porque no hay otra forma, aparte de la garantía, en donde puedas garantizar aún más los muebles que están adentro. Entonces, siempre que vamos a hacer un arriendo, pensemos cuál es el modelo de negocio que voy a llevar. Porque si son mis cosas a las que les tengo, hay una parte de cariño, entonces ahí complejo hacer arriendo anual. Cuando es arriendo diario es más fácil, pero aún así tú tienes que sacar un montón de cosas que habitualmente se dejan en un espacio, que se guarda, se cierra con llave y nadie toma ni saca esas cosas. Y siempre se equipa con lo justo y necesario. Si la propiedad es para 2 personas, hay 2 copas, 2 vasos, 2 copas, 2 vasos. Todo es muy justo para la cantidad de personas. Entonces, si me dices, a menos que se cobre una garantía más alta, claro, lo que pasa es que ahí también baja la cantidad de interesados que puedan estar en tu propiedad. Se reduce quiénes son tus clientes potenciales. Entonces, ¿puedes cobrar una garantía más alta? Por supuesto, pero mi recomendación es que si vas a arrendar algo amoblado, sea con el equipamiento justo, no con el equipamiento excesivo. Si por alguna situación son tus muebles, tus cosas, aquellas cosas que tengan un valor muy alto, yo las sacaría de la propiedad. ¿Sí? La sacaría absolutamente de la propiedad y arrendaría con lo justo y necesario, porque parece que el perfil para arriendo año corrido está dado por estudiantes o alguien que se va a radicar en nuestro país. Por año corrido estoy diciendo. Arriendo diario es distinto. Pero siempre el equipamiento tiene que ser, para año corrido, muy... estoy hablando de la generalidad, siempre hay excepciones a eso, por supuesto, pero siempre muy modesto, por así decirlo. No sé si me explico. ¿Puedes dejar una garantía, pedir una garantía más alta? Por supuesto que puedes pedir una garantía más alta, sin lugar a dudas. No hay algo que limite el monto de la garantía. No se limita el monto de la garantía. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta, pero cuando planteemos lo que queremos hacer, revisemos el modelo de negocio y empecemos a ver, ya, ¿quién aplica este modelo de negocio? ¿Sí? ¿Quién aplica ese modelo de negocio? Como dice Alejandra, un tema que yo no había querido tocar, es el tema tributario. Porque el arriendo amoblado está grabado con IVA, paga IVA. Así que mensualmente, tú por ese arriendo tienes que entregar, puedes entregar factura dependiendo de tu figura, ¿sí? O tienes que hacer el pago del IVA. Jessica, miren, Jessica nos comparte, dice, administro departamentos tipo estudio para estudiantes equipados y el equipamiento es básico, cosas generalmente no de gran valor, nada lujoso, bonito pero barato. Y creo que también es súper importante lo que acaba de decir Jessica, bonito pero barato. La estética en ese tipo de arriendos es muy importante. Es cómo se ve, es muy importante. Más que la calidad de la mesita de centro. Es mejor que esa mesita de centro, si se rompe, la puedas cambiar al año siguiente porque el valor está como para ponerlo en el espacio de las pérdidas. No que la mesita de centro, la base, perdón, sí, la mesada era, no sé, un vidrio biselado, súper caro. En general eso no se hace. ¿Sí? Entonces, analizar cuál es el modelo de negocio que más se adecua y cuáles son los riesgos que ese modelo puede tener. Porque, claro, distinto es cuando tú tomas la decisión. Mira, voy a comprar este departamento, tengo este departamento y voy a poner muebles en él. Ahí hay una decisión de que ese es el modelo de negocio. Pero no es lo mismo de, tengo este departamento, no sé dónde poner los muebles, así que lo voy a arrendar amoblado. En ese caso, lo que yo recomendaría sería, o sacas las cosas más valiosas y las guardas en otro lugar, o pagas una bodega, o las vendes, o cobras quizás una garantía más alta, pero ahí también empieza a reducir el número de potenciales clientes, ¿ya? Esta es la evaluación que uno comienza a hacer. Ya, entonces hablamos de los derechos del arrendador.
que le paguen al día, que le devuelvan la propiedad cuando se termine el contrato y realizar visitas a la propiedad cada cierto tiempo de acuerdo a lo que se establece en el contrato de arriendo. Y las obligaciones del arrendador. Las obligaciones del arrendador, una de las primeras es mantener la cosa en condiciones habitables, es mantener la propiedad en condiciones habitables. El mantenimiento de la propiedad es responsabilidad del arrendador. Consejo, si ustedes son dueños de propiedades, destinen un porcentaje del arriendo. Yo sé que es desafiante, pero destinen un porcentaje del valor del arriendo y vayan, lo depositan para tener luego con qué hacer la mantención de la propiedad. Una propiedad requiere mantención igual que un auto. La propiedad se comienza a deteriorar. Y cuando no le haces mantención recurrente, no estás ahí pendiente, también, por otro lado, comienzas a perder autoridad frente a tu arrendatario. La misma forma en que tú cobras, eres estricto con cobrar al día, realizar las visitas, revisar que las cuentas de servicios básicos estén pagadas al día, con esa misma prontitud, tienes que también mantener la propiedad en buenas condiciones. Tienes que actuar rápidamente frente a ese tipo de cosas. Hay una gotera, tienes que repararla. Si se echó a perder el calefactor del agua, tienes que reparar. El calefón es siempre un tema controversial. ¿Quién repara el calefón? El calefón, yo voy a hacer este planteamiento. Cuando tú arriendas una propiedad, lo que a mí me gusta es que tenga techo, que las ventanas tengan vidrio, que tenga luz, agua caliente. ¿Sí? Luz, agua caliente, tener mi privacidad, es decir, el dueño o la dueña no pueden ir en cualquier momento a entrar a mi casa, a donde yo estoy viviendo, ¿cierto? Entonces, si el calefón no funciona, ya no calienta el agua, ¿quién lo tiene que reparar? Si hay un cortocircuito porque la instalación eléctrica es antigua y no se ha hecho la mantención y se cortó la luz, ¿quién lo tiene que reparar? Si hay una fuga, una gotera entre la pared o en la tubería de la cocina, que se nota que está dando humedad ya a la pared, ¿quién lo tiene que reparar? El dueño. ¿Sí? Si sobrino, hijo, jugando a la pelota rompió un vidrio, repara el arrendatario. ¿Sí? Repara el arrendatario, claramente. Aquello que se considera daño porque se usó mal, repara el arrendatario. Lo que se usó mal, lo repara el arrendatario. Pero el resto corresponde al arrendador, excepto aquellas reparaciones locativas. Las reparaciones locativas son las que habitualmente hace el arrendatario. Por ejemplo, cambiar la gomita de la llave, el estanque de agua del excusado del baño, se cortó. Esas reparaciones menores las suele hacer el arrendatario y esa la ley las llama reparaciones locativas. ¿Ya? Pero la gotera de techo, de techumbre, está lloviendo. Yo le digo a Cristian, está lloviendo y hay una tremenda gotera en el living. Cristian tiene que reparar rápidamente. Si no repara rápidamente, y rápidamente es lo más pronto posible, porque aquí la ley no habla de tiempo, yo tengo derecho a reparar y descontar los montos gastados del valor del arriendo. ¿Existe un listado genérico de reparaciones locativas? No, no existe un listado, porque la ley es como bien redundante cuando define las reparaciones locativas. Reparaciones locativas son aquellas que habitualmente realiza el arrendatario. A ver, Ronnie dice, todos estos problemas yo los tengo con la herencia que recibí y los arriendos son muy bajos. ¿Cuál sería mi recomendación, Ronnie? Sin conocer la situación. Primero, poner término a los contratos de arriendo. ¿Sí? Porque necesitas subir el valor del arriendo. Y si no le pones término o no negocias, no vas a poder subir el valor del arriendo. Es mejor que repares antes de que se empiecen a desgastar o a perder más y tengas más reclamos de tus arrendatarios. Entonces, ¿qué haría yo? O sea, insisto, no sé cuál es la situación, pero sería mejor quizás terminar los contratos, realizar las reparaciones, las mejoras necesarias y poder arrendar a un valor más alto y ahí recuperas. ¿Ya? Pero con un arriendo bajo, donde la propiedad se sigue dañando, probablemente te conviene más terminar los contratos, realizar las reparaciones y poder arrendar nuevamente a un valor más de mercado. Pero no escuché quién arregla una gotera. A ver, para responder quién arregla qué cosa, siempre la pregunta ¿es mal uso o uso? El mal uso lo repara el arrendatario. El uso, si es solamente por uso, lo repara el arrendador. O, por ejemplo, una gotera de techumbre no tiene que ver con mal uso, que no se hizo la mantención o porque factores climáticos afectaron la calidad de la techumbre, ¿sí? Entonces, así como usted rápidamente va a hacer estas reparaciones, también rápidamente va a cobrar puntualmente el arriendo, a realizar las visitas periódicas, etc.
Obligaciones del arrendador, realizar las reparaciones necesarias. ¿Cuáles son las reparaciones necesarias? Aquellas que hacen que el arrendatario no pueda gozar o disfrutar de la propiedad como corresponde. ¿De cuánto tiempo estamos hablando del mal uso? No entiendo su pregunta de mal uso. No entiendo la pregunta, Rosa. A ver, voy a dar ejemplos. Cuando hay mal uso, por ejemplo, quise colgar un cuadro y hice un hoyito en la pared. ¿Sí? Hice un hoyo en la pared y la pared quedó un tremendo orificio. Eso es mal uso. Eso lo tiene que reparar el arrendatario. ¿Ya? Eso es mal uso. Pero, por ejemplo, si la propiedad tiene en una de las habitaciones cubrepiso, si la tiene cubrepiso, y el cubrepiso no es de alto tránsito, entonces está marcado el espacio por donde las personas transitan, como el pasillo, está marcado, y se hace un hoyito. Eso no es mal uso. Eso es desgaste normal por el uso que se le da, y eso corresponde al arrendador. En el caso de ratones no tienen que ver con la estructura de la propiedad, no tienen que ver con la propiedad en sí. Por lo tanto, podríamos encontrar un responsable, por ejemplo, si se está realizando una construcción o demolición cercano, se podría responsabilizar a esa construcción o demolición de la aparición de ratones. ¿Ya? ¿Ya? Pero claro, yo no podría decir al dueño que es su responsabilidad los ratones. No sé si me explico. Siempre hay focos. Ahora, los ratones, ¿de qué forma sí podrían afectar? Es imposible vivir aquí porque está lleno de ratones. Y eso está afectando el uso y el goce que yo como arrendatario tengo. Entonces ahí podría ser una causal de término de contrato. ¿Sí? Pero ahí habría que tener, me gustaría un análisis más como detallado con respecto a las causas. No sé si me explico, Alejandra, con el tema de los ratones. Por ejemplo, sería un buen ejemplo, un niño juega fútbol en el living y rompe una pared. Eso es mal uso y es responsabilidad del arrendatario. Ya, se supone que una entrega en buen estado el inmueble y en menos de un año daña la grifería. Pero ¿cómo dañan la grifería? Si eso es lo que hay que establecer. ¿A qué se refiere con el daño? Porque cómo, a ver, la otra pregunta es, ¿cómo yo dañaría una grifería? ¿Cuál es la forma de dañar? Papel en el excusado. El excusado es para recibir papeles higiénicos. El papel higiénico está hecho para disolverse en el excusado. Pañales y otro tipo de elementos son los que van a la basura. Si usted puede determinar que es el arrendatario el que tiró elementos que no corresponden al excusado, al alcantarillado, golpearla. Ahí sí sería responsabilidad del arrendatario. Pero el papel higiénico está hecho para ir al agua, por eso se disuelve. Golpearla. Pero son casos súper extremos el golpear una llave, porque la grifería son las llaves. Entonces, cuando yo hablaba del excusado, la cadenita del excusado es lo que dice Alejandra, el silencioso. Eso es de cargo del arrendatario, es una reparación locativa. Llaves en la pileta, sacar aireado de las llaves. Pero es que insisto, si usted sabe o se ve que es por mal uso, lo repara el arrendatario. La tapa del excusado es reparación locativa. Sigue, stop. Perdón. La tapa del excusado se considera una reparación locativa. ¿Sí? Es una reparación locativa arrendatario. Pero la mantención de la propiedad, como dice Ronnie, como parte de la tarea del arrendador, es limpiar las fosas cada año, entregar la casa fumigada. Eso va a depender también de las características de la propiedad, etc. Pero esa es una labor que debe realizar el arrendador, el dueño de la propiedad. Entonces, las confusiones que se generan con el contrato de arriendo tienen que ver justamente también con esta parte, con la responsabilidad de cada uno. Porque es el ejemplo que dábamos. Si ustedes tienen un auto, 0 kilómetros, y me lo arriendan a mí, ¿ya? Me lo van a arrendar hoy día, que es jueves, y yo voy a salir en el auto hasta el día lunes, voy a pasear por todos lados. Cuando yo les entregue el auto el día lunes, auto por el que pagué un arriendo para usar ese auto, ustedes me van a pedir que les entregue el auto tal cual, o sea, 0 kilómetros o sin el kilometraje, los neumáticos no tienen que tener muestra de desgaste porque yo recorrí medio Chile. Lo mismo pasa con las propiedades. La persona está pagando por usar su propiedad y el uso genera desgaste. Y si las instalaciones de la propiedad
no son de calidad, no sé, como más resistentes, evidentemente que hay cosas que hay que reparar, cambiar, y corre por cuenta del arrendador. Vidrios quebrados, el estanque del WC, la tapa del WC, eso son reparaciones locativas. Sé que una ampolleta, reparación locativa. El enchufe parece que está un poquito suelto, reparación locativa. Una llave está goteando, una gotera, reparación locativa. ¿Ya? La pintura. Una cosa es que mi sobrina haga un dibujo hermoso de un dinosaurio, eso lo tengo que reparar yo. Y otra cosa es que la pintura, por la luz que recibe, ya no tenga el color del día 1. ¿Sí? Si hay un dibujo de un dinosaurio enorme, eso es responsabilidad del arrendatario. Pero si la pintura, producto del sol, quizás del roce de algún mueble, está descolorido, tiene algunas manchitas de uso, no de mal uso, eso es mantención del arrendador. ¿Ya? Estimados, vamos a dejar la clase hasta acá. Nos faltaron los derechos y obligaciones del arrendatario, que por ejemplo, ahí hubiésemos podido comentar uso y disfrute pacífico de la propiedad cuando Alejandra planteaba la situación de ratones o alguna plaga en general. Ahí podríamos conversar de eso, pero lo vamos a ir viendo porque finalmente tiene que ver con situaciones bastante prácticas, como les decía. Los contratos de arriendo están estructurados de tal forma que pocas veces la problemática en términos del proceso judicial, pocas veces, no digo que no suceda, pocas veces se debe a que el contrato está mal redactado en general. ¿Sí? Pero cuando uno interviene en el contrato sin tener mucha claridad con respecto a las fechas, por ejemplo, a los plazos, a los dineros, te puede dañar. Pero tiene que ver con una aplicación del contrato. Eso es lo que creo yo, por lo menos. Pero, como les decía, vamos a tener el tiempo para revisar todo lo que comentamos en el curso, todo lo que se prometió en el temario, y también tener estas conversaciones de dudas que a todos les afectan porque tiene que ver con el cómo se hace. A ver, el sifón locativo, hablo de todos. En general, sí, si hablamos de la llave, no sé a qué te refieres específicamente con sifón, pero si hablamos de la llave, sí. Igual voy a buscar, capaz que no sepa lo que es el sifón, pero sí, es locativa. ¿Mañana tenemos clases? No, en general los días viernes no hacemos clases. Ya sé lo que es el sifón. La parte de abajo, no sabía lo que era el sifón, la parte de abajo del lavamanos o lavaplatos, eso en general es locativa. A menos que yo llevo 2 días viviendo ahí y eso está tapado. Evidentemente me la entregaron sin la mantención. ¿Ya? Mañana no hay clase, tenemos clase la próxima semana, pero ojo, lo que yo dije es que mañana va a estar la fecha de la clase que vamos a sumar. Mañana va a estar la fecha de la clase que vamos a sumar, eso sí, pero mañana no tenemos clases. Voy a contestar los correos que me enviaron y nos vemos la próxima semana. Mañana se actualiza su calendario para sumar la clase que les dije y también aquellos que quieran tomar el curso que viene ahora, solo por esta vez, la profesora Carola dijo que teníamos un 50% de descuento, eso es así. Sí, voy a subir, terminando la clase, les subo el contrato, ¿ya? Que estaba segura que estaba en los apuntes, pero no es así. Le subo inmediatamente el contrato. Termino aquí y le subo el contrato, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, muy buenas noches. Pero terminando acá, Rosa, subo el contrato a su plataforma de alumnos, donde entran con su root, ahí va a estar el contrato de arriendo, ¿ya? Voy a poner ejemplos también. Voy a poner varios, pero ustedes lo pueden utilizar sin susto, con absoluta seguridad y tranquilidad. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen. Buenas noches.